podemos presentarnos delante de Él. Es solo por medio de Cristo que podemos cantarle a Él. Amén. Amén, iglesia. Bueno, hoy es domingo, Día del Señor. El Señor, el Dios del cielo, el único Dios verdadero y vivo. Hoy es 7 de diciembre y nuestro país se une a unos 5 países más en un fervor mariano. No sé si sabes, pero no todos los países católicos celebran el 7 de diciembre. A veces pareciera, cuando uno va formándose desde niño, que toda América o toda Europa y América están celebrando lo mismo, pero realmente en Nicaragua se celebra lo que se llama la gritería. Colombia celebra hoy el Día de las Velitas, México celebra la Inmaculada Concepción con altares y luces, Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá también participan en la Noche de las Velitas, y Argentina en algunas regiones celebra a María en veneración, como le llaman a ese sinónimo de adoración, que es un sinónimo. Pero es curioso, ¿verdad? Porque si te pones a pensar en Nicaragua, en 1950 nosotros teníamos alrededor del 95% de la población de católicos. El otro 5% probablemente eran los primeros protestantes del desarrollo evangélico en Nicaragua, que estaba recién empezando. Creo que empezamos nosotros en Matagalpa oficialmente. Eh, pero todavía no había agarrado auge, era un 2% hasta que subió a un 5%, 10% en los años 50 y 60. Y por eso es que muchos de nosotros despertamos pensando que la mayoría está dominada por el catolicismo. Hoy en día, aunque no sea una ventaja tan notable y favorable, pero es bueno que se vaya reduciendo ese porcentaje. Hoy en día en toda América Latina el porcentaje católico es del 30 al 40% por cada país de Latinoamérica. Te menciono estos datos porque muestra algo que las religiones huecas con su momento dejan, o la oración hueca con su momento deja de surtir efecto y las personas se van alejando de ella. Y hay algunas cosas curiosas que podríamos hablar hoy, y más con el título de la prédica de hoy, el versículo, es la anunciación del ángel a María. No sé si sabes, pero del anuncio del ángel a María, que es solo lo que vamos a ver hoy, más el saludo de Elizabeth o Isabel, dependiendo la versión, se saca el Ave María, que es una oración que se repite una y otra vez sobre María. Pero hoy vamos a ver no a esa figura de una mujer virgen que dio a luz un hijo, el Salvador, con rasgos franceses. Vamos a ver a una joven virgen judía, fiel, devota del Señor y sumisa a la voluntad de un Dios soberano. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, iglesia, te animaría a pensar en todas estas cosas y me dicen, ¿nosotros creemos en María? Bueno, sí, creemos lo que la palabra de Dios dice de María. Es una sierva que fue favorecida y Dios escogió entre todas las mujeres del mundo para enviar por medio de ella al Salvador y que naciera como un niño. Pero de ahí, si está en el cielo, sí o no, claro que está en el cielo. El ángel se lo dijo. Haya dado favor y gracia delante del Señor. Pero su proceso de subir al cielo es diferente a lo que cree la tradición. Ella subió al cielo llevando una vida de santificación acá en la tierra. Ella le dijo a Elizabeth, mi alma engrandece al Señor que se ha fijado en la bajeza de su sierva. Eso es lo que María percibe de sí misma, la bajeza de su sierva, la sierva del Altísimo Señor. Para ella llegar al cielo no llegó siendo virgen. La Biblia dice que en Mateo dice que no conoció José a María hasta después que tuvo al Hijo unigénito del Padre. Y no es conocer de hola, mucho gusto. Dice que Adán conoció a Eva. No fue hola, mucho gusto, me llamo Adán, tu nombre es Eva. No, es de intimidad sexual. Entonces María tuvo su primer hijo, la Virgen concibió, se cumple la profecía de Isaías, luego tiene relaciones sexuales con José, tiene más hijos, luego enviuda de José, ya Jesús es un adulto, desarrolla su ministerio, ella está con el resto de los hijos de José, medio hermanos de Jesús, y luego ella muere siendo una viuda en el círculo de los apóstoles de la iglesia. Y así es donde ella sube al cielo. Ahora quiero decirte algo antes de ir a la lectura. Cuando va a Daniel,
ves que una figura humana se acerca al trono del anciano de días, Daniel 7. Es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y dice en Daniel 7 que todo honor, toda autoridad y toda gloria se le entregó al Hijo del Hombre. Dios le entrega a una figura divina. Los judíos dicen que hay dos Jehová, dos Yahvé. Dios en el trono le entrega a una figura divina toda autoridad y poder, todo honor y toda gloria. No queda nada de honor y gloria para nosotros, los seres humanos. Todo el honor y gloria le pertenecen al Hijo del Hombre. Cuando llegas a Apocalipsis, ve a los ángeles, a los ancianos y a todas las huestes celestiales, hombres y mujeres redimidos, diciendo, todo honor, toda gloria le pertenecen al Cordero. No hay ningún gramo de honor y gloria para ninguna criatura. Y entre ellos está María adorando al Cordero eterno de Dios, a Jesucristo. Iglesia, la prédica de hoy se titula Ninguna cosa imposible para Dios. Vamos a estar en Lucas 1, 26 al 38. Te animo a orar conmigo y luego dar lectura al texto. Amantísimo Señor, aquí estamos delante del Dios tres veces santo. Eres tú, el Señor que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Jesucristo es el Rey y el Señor de los cielos. Él es el único Redentor y el único que merece toda honra y gloria. Cuando hemos recibido algún honor, alguna felicitación en esta tierra, es solo porque portamos la gloria de Dios. Señor, ayúdanos a ver que en Cristo hay esperanza, Señor. Aun cuando vemos situaciones que no tienen salida, aun cuando no hemos recibido una respuesta tuya, Señor, con algún problema, alguna dificultad o alguna prueba, es bueno que nos refugiemos en ti, es bueno que esperemos en ti. Señor, hoy nos disponemos a abrir tu palabra para conocer lo que es encontrar favor y gracia delante de ti, lo que es la verdadera sumisión de una sierva tuya, para nosotros aprender esa sumisión a un Dios soberano, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser alimentados por tu palabra, Señor. Padre, frena mi boca como el freno de los caballos si voy a decir algo que no viene de ti, Señor. Y ayúdame a hablar conforme a tu palabra, conforme a tus dichos para tu amada iglesia, Señor. Que sea tu palabra redarguyendo nuestras vidas, alentando nuestros corazones, animando y fortaleciendo nuestras mentes en tu evangelio, en tu palabra, haciendo que nuestro corazón arda de más amor por Cristo y más devoción a Cristo, Señor. Que no nos llenemos de autojusticia porque hoy nosotros no vamos a los altares a orar a una criatura como que fuera el Creador, Señor. Que más bien nos llenemos de gratitud porque tú nos has alcanzado y si no fuera por la luz de tu palabra y por tu evangelio y por tu gracia, nosotros estaríamos haciendo culto a la criatura en lugar del Creador, Señor. Padre, permítenos ver que es solamente por gracia que alcanzamos tu favor inmerecido, Padre. Bendice este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa cuando tus planes se ven truncados? Quizá estos últimos 10 días o estos últimos 30 días, un mes, en algún momento llegaste a una pared. Pensemos en los últimos 10 años de nuestras vidas, donde hemos llegado a momentos donde no podemos avanzar. ¿Qué significa eso de nuestros planes obstaculizados? ¿Puedes pensar más tiempo? ¿20 años? Hace 20 años
algo que no pudiste hacer, por más que quisiste, no pudiste, y hoy estás aquí. Y sabes que eso nunca se pudo concretar. O planes que no terminaron bien. Iglesia, déjame darte un ánimo que es un misterio que a veces nuestras almas, por nuestra inmadurez o nuestra pequeñez, nuestra limitante para reflexionar en las cosas de Dios, no comprende. El misterio es el siguiente. Muchas veces nuestros planes truncados, esas paredes, esos callejones sin salida, es un Dios desplazando su plan en nosotros. Cuando se truncan nuestros planes, puede ser, hay esperanza de que Dios está llevando a cabo su plan en nuestras vidas. Piensa bien, quizás hace 15 años decías, wow, todo apunta bonito, todo apunta bien, y de repente eso termina mal, y ahora tienes que volver a empezar tu vida, reanudar, empezar una nueva vida, renunciar a cosas que ya no pueden estar ahí contigo, y tengo que tener un nuevo inicio. ¿Qué pasó? Hasta el día de hoy sigue siendo cierto lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero María, una jovencita judía, tenía planes. Su plan era no llegar embarazada a la consumación de la boda. No llegar con una pancita de 2 o 3 meses a esa ceremonia judía. Ellos ya están comprometidos. Ya empezó la boda judía unos meses antes de la boda occidental. Desde hace meses se comprometen y hoy van a consumar la boda, pero entonces meses atrás ya se hicieron uno solo en un convenio delante de Dios y de los hombres, pero ahora falta la ceremonia de la consumación del matrimonio. Ya está, como dice la Reina Valera, desposada con José. Ella tiene planes, llegar con el abdomen plano a la ceremonia de boda, pero va a llevar un bulto en su vestido. Y empiezan las críticas, ¿no? Esos son planes truncados. Pero es un plan divino para que se cumpla Isaías. La palabra del Señor dice, la Virgen va a dar a luz antes de la tecnología para que no haya inseminación artificial, por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 4, en la plenitud del tiempo vino nuestro Salvador. El tiempo justo, no el siglo XXI, el siglo I. Ahí vino, para que nadie tenga duda que era algo sobrenatural. Entonces, amada iglesia, vamos a leer el saludo del ángel a María y la anunciación. Este es el ángel Gabriel. Me gustaría que quitaras las alitas de pluma, porque Gabriel, la Biblia no dice que tuviese alas. Son los serafines lo que la Biblia dice que tiene alas. Nosotros los dibujamos con alas, pero es solo una ilustración humana. Se le presenta como un hombre y dice la palabra del Señor, Lucas 1:26. Al 6º mes, 6 meses de embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Ella también era descendiente de David. Y el nombre de la virgen era María. Grábate ese nombre griego. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. Grábate ese saludo. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Bueno, ese es la continuación en Reina Valera, creo. Dice el 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios le dará su trono, el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, como al inicio de la creación. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ese es el título de la prédica de hoy. Ninguna cosa imposible para Dios. Entonces María dijo, recuerda, se va a casar, va a consumar la boda. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Aquí están los planes truncados. Aquí está María en representación al pueblo de Dios. ¿Sabes que en la escuela dominical, te animo que la escuches si no pudiste estar, se habló sobre Apocalipsis 12 y algunos en la teología católica se dice que habla de la mujer y el dragón, refiriéndose a que Satanás persigue a María, pero nada de eso pasa. Dios esconde a María y a José con el niño, lo esconde en Egipto. Cuando ya nace, lo va a esconder, él anda así en Belén, luego no lo encuentran, no lo hallan, Dios se encarga de eso. La historia de Apocalipsis 12 está hablando la persecución que sufrió la nación de Israel, porque en los lomos de Israel vendría el Salvador, la simiente de Jacob, la simiente de Abraham, y la mujer y el dragón se refiere a Israel y a Satanás. Satanás persiguiendo a los israelitas para no diezmarlos, desaparecerlos y que no pueda nacer el Salvador. Puedes ver la conexión de Apocalipsis 12 con el exilio de Israel a Asiria y a Babilonia. Satanás queriendo acabar con los hijos de Jacob para que no nazca la simiente santa, porque no quiere que la simiente santa aplaste su cabeza, que fue lo que dijo Dios en Génesis 3:15. La simiente de la mujer, la simiente que viene por la nación de Israel, aplastará la cabeza de la simiente de Satanás. Y ahora se presenta Gabriel, siglos después de esta promesa, y le dice, salve, Dios te salve. De aquí sale lo que es el rezo del Ave María, ¿no? ¿Qué significa? Y por cierto, Ave María, yo me crié pensando que era como una paloma, ¿no? Un ave, pero es ave, como ave César, Ave María, salve María. Este es un saludo para la realeza. Pastor, ¿significa que María es reina? No, ella es de un linaje de realeza, de las familias reales de la tribu de Judá. Está saludando a la madre del rey que vendrá a la nación de Israel. Es una joven virgen, creo que pueden poner el siguiente. Desposada con José, fue elegida por Dios para custodiar a un bebé. Así como la nación de Israel fue escogida para custodiar los oráculos de Dios en el antiguo pacto, la nación de Israel fue escogida para custodiar la descendencia, hablando de una descendencia, la simiente de Abraham, sobrevivir los exilios, los ataques, las invasiones, la idolatría, hasta llegar al nacimiento del Mesías. María fue escogida y María es una representación de la nación de Israel, que da a luz al Salvador. ¿Qué es lo que dice Jesús? La salvación viene de los judíos. Aquí está una judía que va a dar a luz al Salvador del mundo. José ya había apartado a María. Esta es la jovencita que quiero como mi esposa, dice José, descendiente de David. Él ya tenía planes con María. Voy a construir un pequeño rebaño, vamos a tener una oveja, vamos a tener acá. Al tanto tiempo va María a salir embarazada. Sorpresa, va el día de la consumación de la boda y María ya está embarazada, con 2, 3 meses de panza. Un escándalo, si lo es en nuestra cultura, y hay murmuraciones, hay chismes, críticas, ¿cuánto más en la cultura judía?
Por eso los fariseos le decían a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, como cierta persona. Es lo que le están diciendo. Probablemente tú seas hijo de fornicación. Puede ser. Pero José hizo planes. Esta es la que quiero como mi esposa. Pero antes de que José hiciera planes, María hizo planes. Quiero casarme con José y ser la madre de sus hijos. Antes de que María y José hicieran planes entre sí, Dios había hecho planes desde antes de la fundación del mundo para escoger a María entre todas las mujeres y por medio de ella cumplir la profecía de Isaías, la Virgen concebirá. Te hablaba del saludo real, siguiente, es porque es del linaje de David. Está entrando Gabriel a una humilde casita en esta región de Nazaret, de Galilea, y saluda como que está entrando a un palacio, pero no está en el palacio de Herodes, que Herodes toma el palacio de la familia real de David. Está usurpando el lugar de un rey davídico cuando no lo es, el edomita Esaú. Él está usurpando el lugar del rey de Israel. Entonces el ángel tiene que ir a una humilde casa y dar el saludo a la familia real. María, descendiente de David, esposa de José, descendiente de David, dos líneas diferentes. José hereda el derecho legal al niño y María el derecho sanguíneo. Jesús no tiene sangre de José. José le da el título, hijo de José. Aquí tiene el derecho legal por medio del hombre de ser rey de Israel y reclamar el trono de David, tu padre. Pero no lleva la sangre de David. Por medio de la mujer. María le da el derecho sanguíneo y le dice, físicamente eres hijo de David, sanguíneamente, legalmente eres hijo de David. Tanto lo legal como lo sanguíneo te respalda para reclamar el trono de Israel. Salve, muy favorecida, está hablando del favor de Dios. El Señor está contigo y aquí quiero ir a un lugar donde pasamos por alto lo que significa, vamos a ir más adelante. Aquí hay un cumplimiento de una profecía que la mayoría ya se la sabe. El Señor está contigo. Recuerda que María también es en esta parte un simbolismo hacia la nación de Israel, el pueblo de Dios, y dice, bendita entre las mujeres. Esta es la elección de Dios. Dios había predestinado desde antes del tiempo, desde antes de que existieran los seres humanos, Dios ya había predestinado a escoger a María como la mujer por donde vendría Cristo, el Hijo eterno de Dios. Pero quiero que veamos esto de el Señor está contigo, siguiente. Isaías 9:6, por tanto, como Acaz no quiere profecía porque está ocupado con pozos, con invasiones y está a Siria, por tanto el Señor mismo le dará señal. Acaz no quiere señal de que Dios los va a respaldar, que Dios los va a guardar. El Señor mismo dará señal. Miren, una virgen concebirá. La palabra puede ser traducida una joven concebirá. Y puede ser traducida también como una virgen. Ese es un misterio para que Satanás no sepa por dónde atacar la venida del Hijo de Dios. Aquí los judíos, los maestros, eruditos, rabinos quedan perdidos, Satanás y los demonios también. Hay un misterio que hasta en el Nuevo Testamento se revela, era una virgen la que iba a dar a luz. Siendo Virgen María, dio a luz al niño. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y dice la Reina Valera que significa Dios con nosotros. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? El Señor está contigo, a una joven judía. El Señor está con Israel. Se cumple el Dios con nosotros. Pero este saludo, todo lo que metió aquí Gabriel, tiene una connotación de la ley, de los profetas, de los salmos. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres. Y nos dice el versículo 29 que María no entendía qué quería significar este saludo. Es un saludo inquietante. Ella está tratando de entender el saludo con las referencias de la ley de Dios. Ella está tratando de entender el saludo porque se ve a sí misma y está tratando de ver qué significa este saludo. Y en lo que ella está así turbada, el ángel le dice,
no temas. Has hallado gracia, Dios ha puesto su favor sobre ti. Ella será la madre del niño, pero el niño no le pertenece a María. ¿Quieres una prueba de eso? Cuando nombras a algo, te vuelves su dueño. En un sentido malvado, las personas quieren poner malapodos. Cuando conozcas personas así, ten cuidado. Poner malapodo a las personas es porque se sienten dueños de las personas. En la iglesia no acostumbramos a poner sobrenombres a las personas. El pueblo de Dios no debe hacer eso. En un sentido malvado, poner apodos a las personas es creerse dueños de las personas. Pero en un sentido positivo, cuando tienes posesión o autoridad, puedes nombrar a las personas. El ángel le dice a María el nombre que le va a poner al niño. ¿Cuántas madres aquí pudieron escoger los nombres de su hijo? ¿Cuántas madres tuvieron que poner el nombre que dijo la abuela? Yo recuerdo el choque de mi abuelita. Mi abuela escogió mi nombre y cuando me dice, hijo, tu hija se va a llamar, y me dice un nombre, y le digo, no, mi esposa y yo ya tenemos un nombre para nuestra hija. Y mi abuela se quedó, ¿qué? Sí, es que lo escogimos mi esposa y yo. Para ella fue un choque porque la tradición en la familia era que ella ponía los nombres de los hijos y los nietos. Me lo puso a mí y doy gracias a Dios por el nombre que me puso. Gracias a Dios porque tiene que ver mucho con mi nacimiento y muchas cosas más. Pero, pero esto te da cierta como pertenencia hacia esta persona y el ángel le dice, Dios escogió el nombre para este niño, le vas a poner Jesús. Cuando vaya a la alcaldía, pedí que te le pongan Jesús. O sea, en la alcaldía de Belén, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque pienso que antes, en los tiempos de María, muchos niños se llamaban Jesús. Por eso era difícil encontrar a Jesús. Judas tuvo que decir dónde iba a estar porque hay muchos Jesús. Hechos dice que hay varios Jesús de otras líneas políticas y religiosas, pero era normal llamarse Jesús, pero ahora no debería ser normal para el pueblo de Dios llamarse Jesús, porque ya vino Dios encarnado y reclamó ese nombre. Así que si hay un Jesús, mejor le decimos el segundo nombre, ¿no? Creo que un detalle, pues. Pero le pondrás por nombre Jesús. Quiero que piense esto. Desde el Antiguo Testamento, Dios está cambiando los nombres de las personas que toma como suyas. Abraham se llamaba Abram. Ahora Dios le dice, te va a llamar Abraham. A la esposa se llamaba Saraí y pasa a Sara, porque se estaba riendo de los planes de Dios para su vida. Una vieja teniendo un hijo, se le aparece, ¿por qué te reíste? Ahora te llama Sara. ¿Ok? Y luego es tanto que la anciana que tuvo a luz se siente identificada y ve que el hijo de la promesa y le dice, se va a llamar Isaac, un hijo de risa, porque fue un hijo que tuve porque me reí de los planes de Dios para mi vida. Y ve ese orden en la Biblia y llega Jesús y dice, ya no te llamas Simón, ahora te llamas Pedro. Ustedes ya no son Juan y Santiago, son Boanerges, los hijos del trueno. Dios va cambiando los nombres, ¿no? ¿Y a ti? Apocalipsis, el que venciere, le daré una piedrita con un nombre nuevo, porque le perteneces al Señor. Él te va a cambiar tu nombre. Amén. Qué salvaje, ¿no? Pertenecerle a Dios. Él tiene una piedrita con un nombre nuevo que nadie conoce y ese es el nombre que Dios escogió para ti. En la providencia de Dios está el nombre que nos pusieron nuestros padres, no vayan a la alcaldía a cambiárselo. Pero Dios tiene otro nombre más para el fin de los tiempos y te lo dará. Y ese es el nombre que con amor, santidad y perfección Dios escogió para ti. Entonces, punto número 1, al considerar el carácter de Dios en lo imposible, logramos atesorar la gracia y el favor de Dios. Iglesia, hay cosas imposibles y tú tienes que decir así, es imposible que llegue a los 20 años logrando esto porque mi panorama actual es este.
Es imposible que llegue a los 30 años consiguiendo esto porque ahorita mi situación es esta. Es imposible que llegue a los 40 logrando esta meta porque ahorita estoy en esta situación. Quiero que lo digas en tu mente. Es imposible llegar a tal edad, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, con esto que yo anhelaba, porque ahorita estoy en esta situación. Es imposible que mis hijos lleguen a esta edad con tal cosa porque ahorita estoy en esta situación. Al considerar el carácter de Dios en lo imposible, logramos atesorar la gracia y el favor de Dios. La gracia y el favor de Dios nos sostiene mientras Dios responde si esos planes se van a desarrollar de una manera que Él planeó en su tiempo, a su manera y para su gloria. Amén. Iglesia, déjame decirte algo. María dice, esto me va a arruinar la boda. Mi papá me va a castigar. Van a detener todo. Pero ella dice, aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí conforme la voluntad de la palabra del Señor. Pero esta disposición de estar dispuesto a renunciar a los planes, María estuvo dispuesta a renunciar a sus planes, ella pudo ver su boda con José. ¿Estás dispuesta a renunciar a tus planes, mujer? ¿Estás dispuesto, hombre, a renunciar a tus planes para seguir los planes del Señor? Si tú rindes tus planes en la cruz, vas a ver cómo tus planes y la visión de Dios para tu vida va a ser levantada en una cruz, crucificado, tus planes, tu visión de vida, sepultado y levantado nuevamente en el tiempo de Dios. Cuando las cosas son de Dios, a veces pasa de esta manera. Dios va a crucificar la visión para luego resucitar la visión. María tenía una visión para su hogar. Nos casamos y después salgo embarazada. Dios dice, no, vas a salir embarazada y después te casas, pero en santidad, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, al considerar el carácter de Dios en las cosas imposibles, vamos a lograr atesorar más la gracia y el favor de Dios que Dios está teniendo con nosotros. Pero si solo consideramos las cosas imposibles en nuestra vida y las desconectamos del carácter de Dios, vamos a pensar que Dios no ha mostrado su favor y su gracia con nosotros. Y estamos creyendo la mentira de la serpiente. Dios es malo porque te niega esta información. Dios es malo porque no te deja comer esto. Dios es malo porque no te deja tomar lo otro. Ver lo imposible sin el carácter de Dios. No, yo no debo tocar este fruto porque Dios es bueno conmigo. Yo confío en Él. Ahí Eva estaría viendo lo imposible en base al carácter de Dios. Cuando hacemos eso no vemos la gracia y el favor de Dios. Ahora mira lo que dice el ángel del niño, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, mira la mezcolanza, y reinará sobre la casa de Jacob, la casa de Israel. O sea, son las 12 tribus, y su reino no tendrá fin. O sea, se le va a dar un reino, no como a David, no que a Salomón, se murieron de viejos y vienen sus descendientes, sus hijos. No, su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Iglesia, siguiente. Desde el trono de David, Jesucristo reinará sobre todo Israel, sobre todo Jacob, y su reino será para siempre. Pero hay un ánimo para nosotros. Recuerda, algunos de tus planes fueron truncados, dependiendo de tu edad, hace 20 años, hace 10 años, hace 40 años, tenías otros planes. Se truncaron los planes y pareciera una recolección y una pila de fracasos y malas decisiones, pero sobre esa pila de fracasos y malas decisiones hay un Dios providencial que está trabajando en nuestras vidas y corazones. Y como decía José en Génesis, José le dice a sus hermanos, lo que ustedes planearon para hacerme mal, Dios lo usó
para hacernos bien a todos nosotros y ahora no morir de hambre, los 12 hijos de Jacob. Ahora yo te podría parafrasear y decir así: lo que nosotros planeamos para hacernos mal a nosotros mismos, Dios en su amor y sabiduría lo está usando para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto no es para que los hombres le digamos a la esposa: ve, es que cuando yo fallo y cuando yo peco, Dios lo está usando para santificarte, para tu bien. Sería tomar la palabra de Dios para excusar mi falta de visión, mi falta de piedad, mi falta de reverencia y santidad. Pero de manera general yo puedo ver, de manera personal e íntima, cada uno de nosotros, no es para que alguien se excuse por las cosas malas que ha hecho contra mí, sino yo mismo he tomado malas decisiones, he despilfarrado recursos, he tomado cosas y las he visto cómo se escurren de mis manos. Pero tal vez no sabía por ignorancia o porque me atuve, confié en alguien, confié en un consejo, algo pasó o incluso fui muy obstinado y orgulloso, decidí algo y salió mal. Aún ahí Dios se puede glorificar. Eso está en Joel. Joel dice: por ustedes vino la plaga y se les comió los cultivos. Pero dice: lo que se comió el saltón, la oruga, Dios lo va a restituir, Dios lo va a restaurar. Entonces, iglesia, no cuestiones el llamado que Dios tiene para ti. Pregúntate cómo Dios planea fortalecerte, capacitarte y dirigirte para hacer en ti su santa voluntad. Porque ¿sabes qué? ¿Cómo Dios me está llamando a servir esto, a hacer esto, a vivir para Él de esta manera, si no me ha capacitado en esto? ¿Cómo espera Dios que Dios responda así si no tengo trabajo? ¿Cómo Dios quiere que haga esto si no tengo casa, si no tengo una familia más grande? ¿Cómo Dios espera esto de mí si no tengo más recursos? No cuestiones el llamado que Dios tiene para ti conforme a su palabra, no conforme a un sueño, a una visión, conforme a su palabra, la voz del Espíritu Santo empujándote a hacer algo, pero dices: ¿cómo es posible esto si Dios no me ha dado lo otro? No cuestiones el llamado de Dios para ti, más bien pregúntate cómo Dios planea fortalecerte y dirigirte para hacer en ti su santa voluntad. ¿Estás saliendo con un familiar? ¿No tienes cómo llamar? ¿No tienes cómo adquirir un vehículo, un medio de transporte para regresar del hospital a la casa con un familiar? Era la voluntad de Dios que estuviera en esa circunstancia, en ese momento. Nuestro trabajo, nuestro llamado es orar, clamar al Señor y procurar qué es lo que Dios nos quiere enseñar, cuál es el camino que debo seguir. Estoy en un callejón sin salida, estoy en un paredón, no puedo avanzar, estoy viendo mis planes truncados, yo quería ir a las 4 de la tarde a esto y ahora no voy a poder. Pregúntate cómo Dios planea fortalecerte, capacitarte y dirigirte para hacer su santa voluntad. Esto es, hermanos, dependencia en el Señor. Siguiente. María recuerda la ley. El ángel está hablando. Algunos eruditos dicen que María no solo era prima de Elizabeth. Recuerda, Elizabeth es casada con un sacerdote. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote levita. Entonces quiere decir que eran primas y escuchaban la ley. Aparte de eso, son de familias reales de la tribu de Judá, tienen acceso a la ley y a un estudio de la palabra del Señor. También es probable que María sea parienta de la mamá de Juan y Santiago. Es probable. Entonces, entre estas familias, recuerda, Juan tuvo acceso a la casa del sumo sacerdote. Probablemente su papá tenía conexión con el sumo sacerdote. Entonces, ellos tenían acceso a cierta interpretación bien cercana de la ley y estaban más expuestos a la ley. Y cuando María está escuchando al ángel hablar, ella no sabe si es un hombre, si es un ángel, qué, pero me está hablando de esta manera. Ella está conectando el saludo del ángel a la escritura del Antiguo Testamento. María recuerda la ley, recuerda el pacto de Dios para David, recuerda la fidelidad de Dios para con Israel y las promesas fieles de Dios a su pueblo. La Virgen concebirá, Emmanuel con nosotros. Levantaré un mediador, un profeta como Moisés, pero mejor. La simiente de Eva aplastará a la cabeza de la simiente de la serpiente.
María está recordando todo esto y estaban esperando al Mesías, pero reconoce que tiene que depender únicamente del Señor. Ella no sabe cómo conecto esto. Ella está viendo pasar toda su teología. ¿Qué significa esto? ¿Dónde encaja esto? Es una joven que no cree tener todas las respuestas, experimenta cierta duda. ¿Cómo será esto si yo todavía no he consumado el matrimonio con José? Sigo siendo virgen. ¿Cómo será esto? Pero sus cuestionamientos la dirigen hacia la total dependencia en el Señor y a su decreto soberano. Ahora quiero que mires la respuesta del ángel en el versículo 35, ahí en tu Biblia, y veas aquí lo humano y lo divino del saludo. Dice el ángel, como con pinzas, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ves la separación que acaba de hacer el ángel? El ángel le está hablando de una manera que su mensaje se conecte a lo que Dios ha revelado en su palabra en Isaías 9:6, porque el ángel le está dando continuidad al primer pacto, porque Dios simplemente está renovando su pacto en el nuevo pacto. El ángel está hablando de un niño que nace santo, quiere decir apartado para Dios, no santurrón. ¿Te han dicho alguna vez así? Es que vos te la das de la santa. Es que vos crees que sos santo. La gente usa santo para decir santurrón, legalista y muchas cosas, pero cuando la Biblia usa santo significa apartado para el Señor, como cuando vas a un canasto, al súper, a la góndola del súper o al canasto del mercado y decís, quiero estas 3 naranjas para mí. Eso es apartar. Entonces dice que este niño será apartado para Dios. Juan el Bautista, apartado para Dios. Jesús, apartado para Dios. Pero este niño que nacerá y el Hijo de Dios será llamado. El ángel separa esto y podemos ver nuevamente Isaías 9:6. Mira la profecía, porque un niño nos ha nacido. Separa con una coma, un hijo nos ha sido dado. ¿Ves la separación? Hay un maestro teólogo español, Samuel Pérez Milos, que dice, ciertamente, el niño que llevaba María en su vientre era Dios, pero Dios no tiene madre. En serio, piénsalo. Si Dios tuviera madre, entonces hay algo antes del principio de la eternidad. La eternidad no tiene principio. Así que es absurdo. Entonces este hombre dice, te repito, ciertamente lo que María tenía en el vientre, ese niño que está en el vientre, era verdaderamente Dios, pero Dios no tiene madre. ¿Sabes cómo lo dice Charles Spurgeon? Un predicador de la época victoriana en Inglaterra. Isaías 9:6 dice, Isaías separa que un niño nace porque la naturaleza humana de Cristo nace, pero dice, un hijo nos es dado porque el Hijo de Dios no puede nacer. Tiene que ser dado al pueblo de Dios. No puede nacer. Entonces piénsalo de esta manera. María es madre de Jesús solo en su naturaleza humana. La naturaleza divina de Dios es indomesticable, insostenible por la creación, atemporal, eterna, incontenible. Ni la muerte pudo retener a Jesús por su naturaleza divina. Entonces la Biblia separa, un niño nace, pero un hijo, como es divino, como es eterno, no creación. Ustedes no pueden hacer que nazca un hijo divino. Es el Hijo eterno del Padre. Ese solo se los puedo dar, dice Dios. Un hijo nos es dado. Entonces el ángel sigue su saludo. Ahora sí leemos 35 al 37. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora hay una nueva creación. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Este es el 6º mes para ella, como Saraí, la esposa de Abraham, una anciana embarazada.
es la señal de que Dios está retomando lo que le dijo a los patriarcas. Porque así como en los patriarcas hubo ancianas embarazadas, ahora en los tiempos de María, anciana embarazada significa es el mismo pacto de Dios con Abraham. Por eso dice, reinará sobre Jacob. A la que llamaban estéril, dice el 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Iglesia, Dios anuncia su decreto al manifestar su gloria con señales que nos recuerdan su fiel amor de pacto y su poder. Ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Qué puedes responder ante eso, iglesia? Ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Sabes que hace poco mi hijo estaba orando, pidiéndole a Dios algo, y él me lo ha dicho cada día, papá, estoy orando por algo, por esto? Y yo decía, ¿cómo se lo explico? Decía yo, sí, hijo, pero acuérdate que para tal fecha, porque es imposible que pase eso. Sí, pero yo voy a seguir orando, me dice. Pero es que normalmente, pues no creo que sea una prioridad para Dios, porque eso es algo material, Leo. Yo voy a seguir orando, me dice él. Hoy en la mañana me di cuenta que Dios respondió a la oración de mi hijo. Wow. Entonces, iglesia, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué podemos decir ante eso? Dios te está llamando y a veces nuestros planes se interponen a los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes qué? ¿Qué planea Dios para el hombre y la mujer? Que lo adoren, que se deleiten en Él. ¿Qué planea hoy Nicaragua entera? Adorar y deleitarse en la creación, en la criatura, una de las criaturas más bellas y hermosas. María, la Madre de Jesucristo. Adorar y deleitarse en la criatura. Y el plan de Dios es que hombres y mujeres adoren y se deleiten en el gran Dios de los cielos. ¿Qué responderemos ante esta frase que dijo el ángel? Ninguna cosa es imposible para Dios. Dice Lucas 1:38, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. No dice la reina del cielo. A la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes? Es increíble la diferencia de lo que María piensa de sí misma. ¿Cómo contrasta eso con lo que la gente piensa de María? Ella se mira como la sierva del Dios Altísimo y la gente llega a verla como la reina del cielo. ¿Sabes que te dije que pusieras atención a su nombre? María. Realmente se llamaba Miriam en hebreo. María es la traducción al griego. Miriam era su nombre. Era una joven judía. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué un detalle así tan exegético? Otra vez, una jovencita llamada Miriam lleva al Redentor del pueblo de Dios, custodiándolo hasta llevarlo a cumplir el plan de Dios. ¿Dónde pasó eso allá? La hermana de Moisés, Miriam, una jovencita custodiando el arca donde iba Moisés, el Redentor de Israel, por el río hasta llegar a donde la hija de Faraón, meterlo en Egipto, en el palacio real de Egipto, donde hay un rey que no es judío, y desde ahí salvar al pueblo de Israel. Una jovencita hebrea, judía, llamada Miriam, cumpliendo los planes de Dios. Y aquí se cumple lo que Moisés dijo, vendrá un redentor, un profeta mejor que yo. Ahora hay otra jovencita llamada Miriam custodiando al redentor, pero solo está haciendo una pieza más en el tablero de Dios. Y Moisés es solo sombra del que ha de venir, el redentor eterno del pueblo de Dios. Entonces, iglesia, respondamos de esta manera. La aplicación. Yo te diría que sigas pidiendo al Señor, porque yo le decía a mi esposa, yo no pensé que pasara esto antes de mis 40, pero Dios ha permitido. O sea, a veces veo que soy un hombre de poca fe. Dios ha permitido esto. Entonces, iglesia, sigue orando y clamando al Señor, pero no pierdas de vista tu propósito principal. No es cumplir y llevar a cabo cada uno de tus planes.
es cumplir la voluntad de Dios para tu vida y ver cómo Dios desarrolla y realiza sus planes sobre ti según su voluntad. Y ahí es donde va a estar tu verdadero deleite. Y a ver también cómo Dios honra a los que le honran cuando dicen, renuncio a la boda soñada para toda joven judía. Aquí está la sierva del Señor, que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Y Dios concede que María tenga su boda judía que soñaba. Bueno, quizás no todos soñamos una boda judía. Okay. Dicen que eran varios días de fiesta, pero iglesia, sirve al Señor que nos ha dado su favor. Ninguna persona merece el favor que Dios da en Cristo. María tuvo que alcanzar gracia y favor. A pesar de que fue elegida desde antes de la fundación del mundo, necesitó el favor y la gracia y por eso el ángel se la anuncia. Entonces tú y yo no podíamos alcanzar el favor de Dios. Dios nos da por medio de su mensaje, su evangelio, el anuncio de que hemos alcanzado gracia y favor. Así que sirve al Señor mientras hace en tu vida todo según su voluntad y su santa palabra. ¿Me he equivocado mucho? ¿He tomado malas decisiones? Sí, pero aún podemos volver al Señor y ver cómo Él redime y restaura nuestras vidas. Y a pesar de los fracasos, como los apóstoles, como Pedro, que fracasaron una y otra vez, podemos ver cómo el Señor sostiene nuestras vidas. Amén, iglesia. Oremos. Señor y Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, porque vemos esa necesidad de vivir para ti, Señor. A veces somos tercos, Señor, y realmente no nos preparamos por si un día nos llamas a cumplir tu voluntad de una manera diferente, Señor. Pero vemos María que mientras hacía planes para su boda, se preparaba para vivir para la gloria del Dios de Israel, Señor. Permítenos a nosotros hacer planes terrenales mientras planeamos vivir para tu gloria. Porque si un día nos llamas y nos dice, deja esos planes terrenales ya, que podamos decir, aquí tienes a tus siervos, haz en nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Permítenos ser esos siervos que hacen planes, pero que los sueltan en tus manos para cumplir ese plan supremo de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia, son muy amados. Que el Señor los bendiga.